Sí. Bueno, pues buenas tardes, gracias por su presencia en esta plática y espero que sea de su agrado. Se decidió hablar sobre el panorama de la contaminación de los ecosistemas costeros mexicanos para tratar de obtener una idea de los contaminantes que pueden estar presentes en estos ecosistemas naturales. La presentación se va a dividir en tres partes. Comenzaremos con cosas generales, como por ejemplo la definición de contaminación, hablaremos de los efectos que pueden generar estas sustancias sobre los organismos. También nos vamos a enfocar en el uso de los sedimentos como indicadores de contaminación y también vamos a ver para qué sirve estudiar los contaminantes en los ecosistemas costeros. En la segunda parte de la presentación hablaremos sobre las características de las costas mexicanas, tales como su extensión y población. Mostraré cómo ha crecido la población en la zona costera nacional en los últimos 50 años, cuáles son las actividades económicas que caracterizan la costa del Golfo de México y el Pacífico, así como también conocer el tipo de contaminantes relacionado con algunas de las actividades antropogénicas que se llevan a cabo en estos lugares, para finalmente mencionar, según la literatura, cuáles son los impactos que han tenido las costas mexicanas por la influencia antropogénica y el aumento de la población. Pues bien, comenzamos. Lo primero que uno piensa cuando escucha la palabra contaminación es que es algo que afecta a las personas, a los organismos, o algo que no debería estar ahí. En la escuela se habla de contaminación visual, contaminación auditiva, contaminación atmosférica, contaminación del suelo, etc. Ante tantos tipos de contaminación, le queda a uno la duda sobre qué es la contaminación ambiental. Pues bueno, lo que se puede decir a grosso modo es que la contaminación ambiental es la introducción hecha por el hombre directa o indirectamente de sustancias que dañan al ambiente o deterioran también a los seres vivos y ecosistemas. La que sigue. Otra pregunta obligada cuando se habla de contaminación ambiental es ¿qué tipo de contaminantes podemos encontrar en la zona ecosistemas costeros? Bueno, para poder responder esta pregunta, me vienen a la mente contaminantes conocidos como los metales pesados o elementos traza, nutrientes, contaminantes orgánicos persistentes, contaminantes emergentes y microplásticos. Algunos ejemplos de los metales pesados son el cadmio, el mercurio y el plomo. Ejemplos de los compuestos orgánicos persistentes son los plaguicidas como el DDT, fungicidas como el hexaclorobenceno, el PVC, que es el bifenil policlorado, entre otros más. Por otra parte, ejemplos de contaminantes emergentes podemos considerar los medicamentos, productos farmacéuticos para el cuidado personal, drogas ilegales y plastificantes. En general, los contaminantes emergentes se conocen como tal porque todavía existe relativa falta de información sobre los riesgos o problemas que ejercen en el ambiente. Y por último, los microplásticos, que son todos los tipos de plásticos que son arrojados al ambiente de forma indiscriminada y que por acciones mecánicas o fotodegradación, cuando llegan a los ecosistemas costeros o marinos, se van fraccionando de forma natural hasta llegar al tamaño de micro, nano y picopartículas. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué tienen en común estos contaminantes? Bueno, lo que tienen en común es que afectan gravemente la salud de los seres vivos. ¿Por qué? Porque son persistentes, ya que permanecen mucho tiempo en el ambiente. Son bioacumulables, porque los organismos no los pueden eliminar de su cuerpo, y son biomagnificables, porque al irse transfiriendo a lo largo de la cadena trófica, estos aumentan su concentración de cientos a miles o millones de veces. También, al hablar de contaminación, nos tenemos que preguntar sobre dónde podemos encontrar o estudiar los distintos tipos de contaminantes en las zonas costeras. Pues bien, como vemos en la diapositiva, podemos encontrar contaminantes en el agua, el sedimento y los organismos. Dependiendo de lo que se quiera saber, se estudiarán en uno o en otro de los compartimentos ambientales. Pero como todo en la vida, pues cuando uno decide estudiar un cierto compartimento va a tener ciertas complicaciones o facilidades para poderlos estudiar y entender. Como por ejemplo, ¿qué tipo de dificultades podemos encontrar?
podemos encontrar dificultades analíticas, de colecta, de almacenamiento, de interpretación. Por ejemplo, en el caso de los metales en el agua de mar, las complicaciones de que las concentraciones en este compartimento son muy bajas, y también tenemos que enfrentarnos a problemas de matriz cuando se realizan los análisis químicos. También otro problema que podemos encontrar frecuentemente cuando trabajamos con metales es la interpretación, porque, como es bien sabido, los metales no solo son producto de las actividades humanas que se llevan a cabo, sino que también pueden ser aportados de forma natural, ya que estos contaminantes, estas sustancias, vienen presentes en los minerales que constituyen las rocas y los sedimentos. Bueno, también podemos hablar, para dar otro ejemplo, de problemas cuando estamos estudiando los contaminantes. Vamos a dar el ejemplo de los microplásticos, que también cuando se estudian los microplásticos en los sedimentos, tenemos el problema de separarlos. Dependiendo si estamos buscando microplásticos en lodos, el problema es que hay veces que el sedimento fino, los microplásticos se separan por flotación, por decirlo así. Y cuando intentamos separarlos de los sedimentos finos, pues al final las partículas que son igual de ligeras no se separan tan fácilmente con los microplásticos. Pero bueno, eso era un ejemplo nada más. Seguimos con la presentación. Y bueno, ya hablamos de la definición de contaminación, qué tipos de contaminantes podemos encontrar en la zona costera y dónde los podemos encontrar. Pero nos falta ver la película completa, donde podemos observar el camino que siguen los contaminantes y el impacto que tienen en el ecosistema costero como tal. Pues bien, en esta diapositiva podemos ver resumida la película. Por cuestiones de espacio, reduje algunas cosas, pero a grosso modo podemos decir que todo empieza con una fuente de contaminantes. ¿Cuáles son estas fuentes? Pues como todos sabemos, son todas las actividades humanas que se llevan a cabo para generar bienes y servicios para el ser humano, y por ejemplo las actividades industriales, la agricultura o la vida normal en las zonas urbanas son las que aportan contaminantes al ambiente. Después de que ya fueron liberados estos contaminantes, son transportados por el aire, el agua y el sedimento, donde la interacción con los organismos, con cada uno de los compartimentos que estamos mencionando, harán que sean absorbidos o asimilados por los seres vivos. Una vez que los organismos están sujetos a un cierto grado de contaminación, estos empiezan a responder de diferentes formas, siendo estas respuestas visibles o no. Por ejemplo, una forma visible es ver los cambios en las características fisiológicas de los organismos. Un ejemplo muy común, el que se puede ver en la televisión, es el que en vez de 2 ojos tengan 3 ojos los peces, como en Los Simpson, o algo más extremo es de que se generen cambios genéticos o que modifiquen algo de su estructura interna. Por otra parte, algo que no es tan visible a simple vista es la bioacumulación o biomagnificación, porque los organismos a simple vista parecen estar normales hasta que llegan a bioacumular cierta cantidad de contaminantes que llegan a ser tóxicas para ellos mismos y les genera la muerte. Posteriormente, de seguir sometidos estos organismos a un grado importante de contaminación, empezará a haber problemas de reproducción, migración y mortalidad de especies que toleran estos niveles de contaminación, para que finalmente haya afectaciones en la diversidad de especies por cambios en la relación presa-depredador, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Ya que vimos de forma general y resumida sobre qué es la contaminación y cómo afecta a los ecosistemas, vamos a hablar de por qué es importante el uso de los sedimentos en investigación ambiental, solo por dar un ejemplo, en la zona costera. Bueno, a diferencia de los estudios de agua, los sedimentos son considerados receptores y almacén de contaminantes. También pueden ser considerados como una fuente de contaminantes cuando las condiciones físico-químicas del agua cambian. Lo que más me gusta de trabajar con sedimentos es que uno puede observar la variación en el tiempo de los aportes de contaminantes cuando se trabajan con la columna sedimentaria. Además,
de que cuando uno trabaja con el sedimento puede encontrar concentraciones relativamente más altas que si los comparamos con el agua de mar o con los organismos. Bueno, ya hablamos del por qué es importante estudiar los contaminantes en el sedimento. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo llegan los contaminantes al sedimento? En otras palabras, ¿cómo interactúan? Pues bien, vamos a tomar como ejemplo a los metales nuevamente. Por decirlo, los metales se adhieren a las partículas finas del sedimento, limos y arcillas al estar disueltos en la columna de agua. Estos, por fuerza electrostática, se pegan en las partículas finas y también cuando reaccionan químicamente con la materia orgánica pueden generar quelatos. Además de que pues pueden estar atrapados en la estructura cristalina de los minerales. Ya vimos también que los sedimentos capturan metales, pero si cambian... Okay, bueno. Ahora vamos a hablar de que, bueno, a diferencia de estudiar el agua, que se puede muestrear con botellas o hacer mediciones in situ, o con redes y trampas para los organismos, en los sedimentos se usan dragas o nucleadores para colectar muestras de sedimento superficial o para colectar una columna de sedimento. En general, los sedimentos superficiales los vamos a usar para determinar fuentes puntuales de contaminación y los núcleos se usan para observar cómo ha sido la historia en un lugar con respecto a la contaminación generada por alguna actividad antropogénica en específico. Aquí en la diapositiva mostramos el tipo de draga que se usa en el campo y también los nucleadores, dependiendo de dónde estemos. Bueno, como ya vimos por qué son importantes los sedimentos, cómo interactúan los contaminantes con ellos y cómo se muestrean, ahora la pregunta obligada es cómo se evalúa si las concentraciones de contaminantes son tóxicas o están biodisponibles o no. Para este fin se usan distintas herramientas. Unas son estudios de extracción secuencial, donde se somete a un cierto tipo de, diferente tipo de ataque químico a los sedimentos, y estos se van a ir liberando conforme vaya, los metales se van a ir liberando conforme vaya, el ataque sea más agresivo. También pues se pueden usar índices de calidad del sedimento, tales como el factor de enriquecimiento, el índice de bioacumulación. Estos ayudan a inferir de forma indirecta si la concentración de metales en los sedimentos se puede considerar como natural o si está contaminado un área. Y por último, el uso de bioindicadores, que no es otra cosa que organismos que habitan en el sedimento y que están fijos en él, como el caso de las almejas o los camarones, entre otros tipos de herramientas. Bueno, ya después de ver todo lo anterior, podemos responder la pregunta: ¿para qué sirve realizar estudios de contaminación en los ecosistemas costeros? Pues bien, para determinar la calidad ambiental de los ecosistemas, evitar muertes y afectaciones a los seres vivos que habitan en ellos y el hombre que se alimenta también. Por otro lado, también ayuda a establecer políticas de manejo y conservación para mantener a los ecosistemas costeros en buen estado. Ahora entramos a la segunda parte de la presentación, donde hablaremos cosas generales de las costas mexicanas. Para comenzar, debemos mencionar que México cuenta con una extensión litoral de 11.122 kilómetros. Como podemos observar, la costa correspondiente al Pacífico es la más extensa, con sus 7.828 kilómetros de longitud, mientras que las costas del Golfo y del Caribe en conjunto tienen una longitud de 3.294 kilómetros. Debido a su extensión y a la geomorfología y a las distintas condiciones oceanográficas del país, ha dado como resultado una variedad de ambientes costeros, como son los manglares, las lagunas costeras, humedales, pastos marinos y arrecifes de coral. En este sentido, tenemos que sentirnos afortunados al poseer tal variedad de ambientes, porque es una brecha de oportunidad para contribuir al entendimiento de estos ecosistemas a nivel mundial. Pero bueno, regresando a nuestro tema de las características de las costas mexicanas, podemos decir que la población en el año 2020, según los datos del INEGI, son 57.900.000
919.913 habitantes, que representan el 47.1% de la población del país. Casi la mitad de la población vive en las zonas costeras. En sí, para el estudio de las costas mexicanas, los investigadores que las trabajan las dividieron en provincias costeras, entre las que podemos mencionar la provincia costera californiana, que es la de color azul, y está comprendida por los estados de Baja California y Baja California Sur, la provincia costera del Golfo de California, que está en color morado, que es comprendida también por Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, la provincia costera central del Pacífico, que es la de color naranja, que incluye los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, la provincia panámica, que es la que está en color verde, y está formada por los estados de Oaxaca y Chiapas. Con respecto al lado del Golfo, está la provincia del noreste, que es la café. En sí aquí incluí también la península de Yucatán. Y bueno, está incluido los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Aunque la península de Yucatán también algunos trabajos la identifican como la provincia de la plataforma de Yucatán, mientras que la provincia costera del Mar Caribe, que es la gris, constituye solamente al estado de Quintana Roo. La idea de esta división era facilitar la organización de los trabajos hechos en estas zonas, además de resaltar las características de cada una de ellas, porque como lo mencionamos, cada área tiene condiciones fisiográficas, oceanográficas distintas, además de tener desarrollos antropogénicos diferentes. Aunque cabe mencionar que cuando se va a buscar información al INEGI, solo se dividen las costas en la costa del Pacífico, Golfo de México y el Caribe mexicano. Ahora, como le mencionamos al principio de la presentación, todo empieza con una fuente de contaminantes y mencionamos que dichas fuentes son todo producto de las actividades humanas que se llevan a cabo y que producen bienes y servicios. Pero lo que va a potenciar la emisión de contaminantes es el aumento de la población, porque va a demandar más servicios, más producción de alimentos y como resultado va a generar más desechos que van a ser arrojados a los ecosistemas costeros, muchas veces sin tratamiento. Por lo que si observamos la gráfica de población y pensamos como el grado de impacto en las zonas costeras, podemos ver un aumento en el grado del impacto humano conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, si comparamos la población que había en el año de 1950 con la población que había en el año de 1970, veríamos que hubo un aumento en la población de 1.8 y 1.9 veces más que en el 50. Ahora, si lo comparamos con el grado, con los años del 2000, podríamos observar que la población aumentó 3.6 y 3.9 veces, lo cual podríamos considerar como un grado de influencia de 3.6 y 3.9. Y bueno, finalmente, si lo vemos ya al año del 2020, podemos observar que el posible grado de impacto humano en las costas mexicanas en los últimos 70 años ha aumentado 4.5 y 4.7 y 5 veces más, si lo comparamos con la población que había o la posible influencia humana que había en los años 50. Lo que nos sugiere es que la probabilidad de encontrar un ambiente perturbado hoy en día es mayor debido a que la huella ambiental que generan los 57 millones de habitantes que viven en la zona costera es por eso. Bueno, ya vimos que la huella humana en las costas mexicanas es de aproximadamente 5 veces más a la generada en los años 50. Ahora mostraré cuáles son los tipos de actividades económicas que se llevan a cabo en el Pacífico, en el Golfo de México y el Caribe, para tratar de inferir las actividades humanas que influencian nuestras zonas costeras. Pero antes debemos dar una breve explicación de lo que significa actividad primaria, actividad secundaria y actividad terciaria. Según los datos del INEGI, las actividades primarias son todas aquellas donde los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza
ya sea para alimento o para generar materias primas. Entre estas actividades están la agricultura, la ganadería, la minería, pesca y acuacultura. Las actividades secundarias se caracterizan por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más autorizados para transformar las materias primas que se obtienen en el sector primario, donde se incluyen las fábricas, talleres y laboratorios de todo tipo de industrias, y se divide en algunas ramas como son la construcción, la industria manufacturera, la electricidad, el gas y el agua. Y finalmente el sector terciario, que nos producen bienes, que ahí no se producen bienes. Aquí más bien todos los productos que se elaboraron en el sector secundario y en el primario se ponen a su venta. Y bueno, estas actividades están relacionadas al comercio, servicios y transportes. En esta parte, los transportes pueden entrar los puertos, los aeropuertos, y también el crecimiento urbano, que ofrece servicios como la hotelería o cosas por el estilo. Pero bueno, regresando a la diapositiva, vemos que el sector terciario es el que más influye en las costas del Caribe y en las costas del Pacífico, lo que nos permite pensar que el comercio, los servicios y el transporte es a lo que se dedica la gente para vivir, lo que sugiere una mayor cantidad de centros urbanos que van a estar arrojando sus desechos al ambiente. Ahora, en el caso del Golfo de México, vemos que las actividades secundarias, aparte de los servicios, son las actividades que caracterizan a la región. Por ejemplo, en las costas del Caribe, que vimos que era Quintana Roo, esto destaca pues que la actividad principal es el turismo, que es una área de servicios. Mientras tanto, en las regiones de, si vemos las costas del Golfo, la actividad secundaria es mayor que las del Pacífico y las costas del Caribe. Esto se debe a la actividad petrolera que se lleva en la región, además de toda la industria que está relacionada con la industria del petróleo. Eso genera que haya mayor actividad secundaria en la zona del Golfo que en las costas del Pacífico y del Caribe. No significa que en el Pacífico no haya también industrias de transformación, como por ejemplo en Sonora, ahí también destaca la industria minera. En el caso de Baja California Norte, o Baja California, perdón, pues destacan también algunos centros manufactureros, entre otros. Pero bueno, regresando a la diapositiva, vemos que el sector terciario es el que influye más en las costas del Pacífico. Bueno, como ya vimos, ¿cuáles son las principales actividades económicas que caracterizan cada área? Podemos relacionar ahora el tipo de contaminantes que son arrojados al ambiente, dependiendo del tipo de actividad económica o del sector primario, secundario o terciario de que estemos hablando. Por ejemplo, la agricultura que está en el sector primario se relaciona con metales pesados, compuestos orgánicos persistentes, porque se utilizan pesticidas cuando se realizan estas actividades, y también a los nutrientes. La industria minera metalúrgica se le relaciona a los metales pesados, también a algunos otros gases de efecto invernadero, y bueno, también a la industria petrolera se relaciona con los metales pesados, hidrocarburos. La industria cosmética y de belleza se le relaciona con los contaminantes emergentes, ya que pues estamos viendo, por ejemplo, el uso de protectores solares, cremas que al final de cuentas cuando se baña la gente o los va a liberar al drenaje y estos van a llegar a los ambientes acuáticos también. También podemos mencionar que los centros urbanos, pero principalmente en los drenajes urbanos e industriales, es donde también se van a concentrar ahí todo lo tipo de la variedad de contaminantes que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, un trabajo en Inglaterra encontraron que en las aguas de drenaje en la ciudad de Londres encontraron trazas de drogas, lo que significa que pues también se pueden encontrar este tipo de contaminantes en los drenajes urbanos. Y también pues ahora lo que hoy en día afecta a la sociedad pues es también el virus del COVID. Bueno, ya para entrar a la tercera parte de la presentación y casi para terminar, pues podemos mencionar de forma general
algunos de los problemas que enfrentan las costas mexicanas. Por ejemplo, se han registrado cambios en el uso de suelo en el Pacífico, alteraciones de humedales en lagunas costeras por la alteración de presas para que se usen en el uso, porque se usan para propósitos de irrigación, conversión de humedales en granjas camaronícolas, principalmente esto es característico en Sinaloa, pérdidas de hábitat debido al uso del desarrollo del suelo, o sea, generar nuevos centros turísticos, como puede ser el Nuevo Vallarta, en el caso del Pacífico, en el caso de Quintana Roo, en del Golfo y del Caribe, pues la zona, la Ribera Maya. También podemos encontrar contaminación por desechos municipales e industriales en ambos lados de las costas, porque al final en estos lugares se están desarrollando grandes centros urbanos, como por ejemplo la ciudad de Veracruz, la ciudad de Mérida, en el lado del Golfo, en el lado del Pacífico tenemos Tijuana, Guadalajara, entre otras más. Como impactos que también tienen las costas mexicanas, ahora en el Golfo de México, pues también encontramos la pérdida de hábitats, contaminación de agua y sedimentos, cambios en el uso de suelo, deforestación y tráfico ilegal de madera de ambientes costeros, manejo inadecuado de combustibles y residuos por sistemas de contención de derrames, introducción de flora y fauna no nativa en ambos lados y problemas de eutrofización. En general, podemos ver que podríamos considerar que los problemas de contaminación en las zonas costeras son muy similares, los tipos de problemas que enfrentan. Y bueno, pues ya para casi finalizar la presentación, pues si tienen más curiosidad de saber sobre impactos de las dos costas mexicanas, pues les recomiendo estos libros, Diagnóstico Ambiental del Golfo de México y también del Pacífico. Pues creo que por mi parte sería todo y gracias por su atención, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos la ponencia y todos los detalles que nos compartió. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, ¿tendrá por ahí la lámina donde vienen sus datos? Sí. Para dejarla bueno, ahí. Aquí. Exacto. Si alguien está interesado en tener un acercamiento más próximo con el doctor, pueden escribirle a su correo. Y ya tenemos una, doctor Mariana Caparelli. Ingeniero, ¿me ayuda? Por favor. Sí, le damos la palabra a Mariana. Ok. Adelante, Mariana. Hola. Hola. Hola, Omar, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu charla, ha sido súper interesante. Mi pregunta es más, ¿cómo son las normativas ahí en el México? Y así, ¿ustedes utilizan normativas mexicanas para comparar? ¿Y cómo son estas normativas? ¿Los valores son muy parecidos con las internacionales, como la EPA, la CCME? Y además, si ustedes utilizam testes de toxicidade, se aí em México é comum fazer estas pruebas de toxicidade com organismos aquáticos e todo, para também como ter ferramentas aí para identificar a contaminação. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí se usan normas, existe la norma mexicana, pero la norma mexicana, ahorita no recuerdo el número, pero sí se comparan. También lo que nosotros usamos principalmente son las internacionales, como las que establece la NOAA, algunas como la ANSEC, y bueno, esas son las que principalmente. Y también nos apoyamos mucho en los índices de contaminación, como son el factor de enriquecimiento, el índice de acumulación, entre otros. Que se hagan trabajos de toxicidad. Bueno, lo que yo hago, no hago trabajos de toxicidad, pero sí hay personas que se dedican a trabajar esas cosas en México principalmente, pero en otras instituciones. Y no sé si también en algunas de las estaciones del instituto. Pero las normativas no incluyen la necesidad de hacer testes de toxicidad, o sea, colectar agua y sedimento de los sitios y ver si hay toxicidad o no.
como otras normativas de otros países, así, ¿no? No, la verdad no me he fijado bien. Yo creo que no, porque si no, ya, chévere, gracias. Sí. Ok, muchas gracias Mariana por tu pregunta. Déjame irnos al chat, doctor, en lo que levantan más manitas. El doctor Alatorre, bueno, le mando una felicitación por la presentación. Y, Moni Calderas, pide si podemos volver a poner su contacto, doctor. Compartir la pantalla para ver su contacto. Sí, permítame. Claro, y en tanto, bueno, primero esperamos a que nos comparta y ahorita le paso la siguiente pregunta. Sí. Ok, ahí está. Perfecto, ya lo vemos, doctor. Luis Núñez pregunta, ¿qué acciones deberían de tomar las comunidades rurales pesqueras que ofertan servicios turísticos en miras de un turismo sustentable? Bueno, pues yo creo que lo primero que deben de hacer es tener un control de los residuos, como cuáles, pues como por ejemplo cuando van de paseo las personas, pues que compran sus botellas de refrescos, agua, las arrojan luego a la playa, o a lo mejor también pues, los mismos lancheros no las almacenan, ya cuando llegan a tierra, pues las dejan, no las colocan en el lugar correspondiente. Eso podría ayudar principalmente a que disminuyera la contaminación de algunas sustancias, como lo son los plásticos. Ok. Y muchas gracias por la pregunta, Luis. Y en ese mismo sentido, Doc, el doctor Alatorre pregunta, felices por la presentación, ¿cuál consideras es el mayor problema? El mayor problema de las costas mexicanas. De la contaminación en las costas mexicanas. Bueno, es que al final considero que no es fácil responder a esa pregunta. Es una combinación de todo. Yo creo que el principal problema tal vez podría ser el manejo de los residuos, porque no hay un manejo adecuado. También todo lo que se produce, según datos del INEGI, hay como 4,000, permítanme, ese dato lo tengo. Bueno, ahorita no se me traspapeló, pero recuerdo que mencionaba el INEGI que el 34% de todos los residuos que son generados al ambiente son arrojados a los ríos, y estos no son arrojados, no son tratados. Ese podría ser el principal problema, el tratar el agua y el manejo de los residuos que quedan. Claro. Ok. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra manita levantada, ingeniero. Permíteme, Roberto. Sí, hay una, permítame un segundo. Ok. José González pregunta, doctor, felicidades por la presentación. Primero, ¿cuál es la importancia de los florecimientos algales nocivos como consecuencia de la contaminación en las zonas costeras? Bueno, ahí la importancia es de que pues se van a generar mareas rojas. Al final no se puede nadar en esas playas. Y también otra cosa es de que pues se afectan a los organismos que viven, y cuando los consume el hombre, pues se van a intoxicar. Eso es importante. Ok. Lionel, no sé si se pronuncia así, Lionel Selva, dice, soy el doctor Lionel Selva de la Universidad de Buenos Aires. ¿Hay alguna legislación que hable sobre el manejo integrado costero? Bueno, ahorita yo no estoy especializado en el manejo costero, pero lo podríamos buscar y después podremos platicar si quieren. Claro, ok. De todos modos, bueno, ahí están sus datos también, doctor Lionel, para que pudieran establecer contacto. En tanto, si nos llega alguna otra pregunta, doctor, yo quisiera preguntarle a usted que nos contara más bien sobre estas oportunidades para los estudiantes. Bueno, pues las oportunidades son tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ahorita lo que nos estamos enfocando, como voy empezando, sería con estudiantes de licenciatura principalmente, y posteriormente tomar alumnos de maestría. Ok, de acuerdo. Esas serían las oportunidades. Lo que podemos decir es de que cuando sean casos de licenciatura es de que tengan liberado el servicio social, que ya tengan disponibilidad de horario y que te cuenten con el 100% de esos créditos. Esto con la finalidad
de poder agilizar el proceso de titulación. De lo contrario, muchas veces llegan los estudiantes y ya acabamos la tesis, pero el problema es que deben el servicio, entonces en vez de poder titularse a lo mejor en 8 meses o en un año, pues lo vamos alargando como 1 año y medio o hasta 2, dependiendo si todavía deben materias o no. Claro. Por eso se solicita que pues ya tengan el 100% de sus créditos, el servicio liberado. En el caso de que quieran estudiar el posgrado, pues también se les solicita de que pues ya hayan cubierto por ejemplo, el requisito del idioma inglés, porque esa es una parte importante para que puedan ingresar al posgrado. ¿Y qué otra cosa? Pues nada más y tener muchas ganas de trabajar. Sobre todo, doctor. Ok, de acuerdo. Tenemos más preguntas de regreso al chat, doctor. Pregunta Jorge Suárez. ¿Qué técnicas pueden utilizarse para evaluar la descarga de nutrientes provenientes de agricultura y ganadería? Bueno. Hay diferentes tipos de técnicas. Al final de cuentas, lo que yo he visto que mis compañeros hacen, porque yo no trabajo los parámetros físico-químicos del agua, es de que ellos utilizan equipos especializados con sensores para detectar la concentración del oxígeno disuelto, los nutrientes y, bueno, pH, y con eso es lo que van haciendo las determinaciones ambientales in situ, o también toman las muestras, las fijan y hacen los análisis de nutrientes. Ok, ahí están la respuesta, perdón. Pregunta José Mario Trinidad. Si usted sabe algo al respecto a la normatividad acerca de las descargas de las granjas camaronícolas en México. No sabría decirle. Ok. Ángel Rodríguez lo felicita por su charla. ¿Cuál es su línea de investigación específica, doctor? Bueno, yo ahorita estoy trabajando con metales pesados en sedimentos y en la columna sedimentaria. Y mi objetivo es empezar a trabajar con a ampliar la línea de investigación a otro tipo de contaminantes, como son los microplásticos, los emergentes y los hidrocarburos. Ok. De acuerdo, gracias, doctor. Ramón manda felicitaciones, dice que es un excompañero suyo de la maestría, Ramón Velázquez. Le manda muchos saludos. Luis nos pregunta, ¿cómo afectaría el derretimiento de los polos, los ecosistemas marinos y costeros? ¿Y qué acciones deberíamos de tomar para conservar los medios de vida en las comunidades costeras? Bueno, lo que yo tengo entendido es de que si se derriten los polos va a haber un aumento en el nivel del mar y pues, por ejemplo, las ciudades que están ahorita en la zona costera pues van a desaparecer. Y pues la forma igual de prevenir o tratar de mitigarlo, no soy experto tampoco en el cambio climático, pues sería cuestión de controlar la emisión de gases de efecto invernadero. Ok, de acuerdo. Déjeme identificar una nueva. Lisel Durán. Perdón, se me movió. Gracias por la presentación, muy interesante. Una de las principales actividades en las costas del GDM es la exploración petrolera. En este sentido, ¿cuál es la estrategia para poder identificar la fuente de los contaminantes? ¿Cómo podemos definir los niveles base de metales e hidrocarburos en el sedimento del GDM? Bueno, lo que podríamos hacer es primero tomar muestras de sedimento superficial. Ya después de que se analizaron, ver dónde se encuentran las mayores concentraciones de estos elementos para tratar de inferir las posibles fuentes de contaminación. También se tienen que utilizar las herramientas, como las mencioné, como la estadística multivariable o también los factores de enriquecimiento, los índices de calidad del sedimento, para tratar de inferir si estos metales proceden del ambiente, son naturales o si son de fuentes antropogénicas. Eso es lo que se podría hacer para tratar de ubicar las fuentes. Ok. Gracias por tu pregunta, Lisel. El doctor, las últimas dos, doctor, ya para cerrar con la sesión. Sí, claro. Doctor Lionel Selva, de Buenos Aires, nos dice, pregunta si hay alguna tabla que refleje la presencia de los metales pesados en la costa de México. Bueno, una tabla como tal, pueden buscarlo en el libro que les mencioné. A ver. Estoy compartiendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí, la vemos ahí, doctor.
Bueno. En estos libros vienen algunos datos de trabajos hechos en la zona costera mexicana y puede obtener información sobre los niveles de metales. También hay hay varios trabajos publicados en revistas internacionales, pero así una tabla como tal que concentre o que resuma todos los trabajos, no hay. Se tiene que hacer trabajo bibliográfico. Claro, ok. Gracias, doctor. Y cerramos con la última pregunta de Iliana Cervantes. ¿Qué metodologías existen para evaluar microplásticos en sedimentos en ríos? Bueno, en sí para evaluar los microplásticos en sedimentos, la técnica que es más conocida es la por diferencia de densidad. ¿Qué significa esto? Que se utiliza un medio, pueden utilizar distintas sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, el cloruro de zinc u otras, para generar una solución salina saturada. Estos se van a poner a interactuar con el sedimento, se va a agitar los microplásticos, que son menos densos que la solución que se está utilizando, van a flotar a la superficie, y pues después de eso se separan los microplásticos por medio de filtración. Y bueno, aquí cabe destacar que el problema es que muchas veces cuando se trabaja con sedimentos lodosos, pues vamos a tener problemas de que se separan también, aparte de los microplásticos, la materia orgánica o los limos y las arcillas. Es muy difícil de separar, también flotan, y al final cuando uno lo está filtrando valga la redundancia, en el filtro, pues muchas veces se saturan estos filtros y se pierde los microplásticos, porque pues ya hay mucho material orgánico o sedimento, lo que significa que pues es difícil separarlos cuando estamos hablando de lodos y arcillas. Si estamos hablando de arenas, es mucho más fácil porque no hay tanto material fino y es más probable que uno pueda trabajarlos más fácil. Claro. Ok. Muchas gracias, doctor, por todas sus respuestas y gracias a todos por las preguntas. Estoy leyendo únicamente un mensaje que llegó, doctor. Este es más como comentario. Cecilia Robles dice, desafortunadamente no existe un instrumento obligatorio para la caracterización de contaminación de sedimentos empleando ensayos de toxicidad. Esto es para responder la intervención de Mariana Caparelli, la primera pregunta que nos hiciera. Muchas gracias, Cecilia, por la aportación y con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas.